¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy quiero platicarles sobre un tema que me parece que se habla muy poco, pero en realidad es un tema de salud pública muy importante. Así que si tú en tu casa tienes una mascota o conoces a alguien que tenga una, este video es para ti. En esta ocasión contamos con la invitada, la doctora Rosa Pérez Serrano. Ella es veterinaria y zootecnista de formación y cuenta con un doctorado en ciencias de la salud animal. Ella realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, y actualmente se desempeña como docente e investigadora en el Laboratorio de Epidemiología en ONA Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. En su laboratorio desarrolla diversas líneas de investigación, principalmente enfocadas a la epidemiología molecular de zoonosis entre animales de compañía y sus dueños, el efecto fisiológico y psicoemocional en la intervención de animales de asistencia sobre personas con diferentes trastornos, y todo esto lo hace a través de un enfoque One Health. Así que después de esta breve introducción, hola Rosa, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias de verdad por esta oportunidad de platicar y de hablar de un tema que me apasiona mucho, así que para mí es un gusto, muchas gracias. No, a ti muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues empecemos platicando sobre esta epidemiología molecular de zoonosis entre animales de compañía y sus dueños. Y para todos aquellos que estén viendo esta entrevista y que no estén familiarizados con el término, creo que lo más adecuado es empezar que nos expliques qué es una Ujú. zoonosis. Bien, pues es grave. Podríamos comenzar por ahí. Es una infección que se transmite entre los animales y los humanos, específicamente en la dirección animal-humano, porque sí también existen las antrozonosis. Las antrozonosis son más bien del humano hacia los animales. Y bueno, estas infecciones son importantísimas para el equilibrio de la salud tanto humana, de la salud animal y la salud del ambiente. Entonces, son un problema gravísimo de salud pública porque se estima que cerca de cada 5 de las infecciones que una persona va a padecer durante su vida, 3 de ellas van a ser de esta naturaleza, de origen zoonótico. Y estamos hablando de más del 70% de las infecciones reportadas que tienen un origen zoonótico. Nada más para hacer un ejemplo y dimensionar la gravedad a la que nos enfrentamos, es la pandemia del SARS-CoV-2, del COVID-19, que se tiene descrito como un origen zoonótico, ya que se vio expuesto a diferentes condiciones no naturales al momento de obligar a convivir animales que en la naturaleza no conviverían, no estarían unidos. Imagínate de repente poner en una jaula a un animal de la selva, al lado de uno de la jungla, al lado de uno de la estepa, o sea, son animales que de manera natural no hubieran estado en contacto tan estrecho y pues sus secreciones de que los microorganismos se vean como presionados, porque recuerden que los microorganismos nos quieren matar, o sea, ellos viven para eso, están buscando ganar esa guerra. Entonces lo que hizo este virus es mutar y las características que infectó al humano. Entonces, eso es una zoonosis, algo que empieza a modificar su estructura, su información, y ese microorganismo se vuelve patógeno para nosotros. Y pues eso es gravísimo, ¿no? A eso se refieren las zoonosis. Muy bien, creo que con esto nos has dado muchísimos ejemplos y nos queda muy claro, pero ¿cómo es que un científico puede estudiar esta transmisión de microorganismos de una especie a otra? Esa es una muy buena pregunta, porque miren, todos los organismos vivos tenemos en nuestra información el material genético que es heredado por nuestra progenie, ¿no? Los animales o los organismos sexuales como nosotros nos da la mitad de la información nuclear el padre y la mitad la. Y en esta herencia genética vamos guardando información muy importante sobre nuestros ancestros. Entonces, esto ocurre igual en los microorganismos. Ellos tienen mamá salmonela, ¿no? Solo que no tienen papá salmonela, por ejemplo. Ellos se dividen de una manera asexual, pero tienen una célula madre que cuando se duplica le comparte a sus hijas la información genética. Y esa información va acumulando diferentes mutaciones que se conocen como huella genética.
y eso permite rastrear por dónde ha estado ese microorganismo. Y entonces sí que ha servido mucho para hacer un mapeo y un diseño estructural del genoma. Y entonces puedes tener como cachitos, como decir, mira, el genoma de este microorganismo ha sido compuesto por esta serie de secuencias. Y es como si fueras un detective con una lupa y un mapa. Y entonces te puede ir dando una idea de dónde viene ese microorganismo. Y esa huella genética te permite entonces saber en algunas especies en las que ha estado presente. Eso por un lado es la huella. Y por otro lado, el monitoreo epidemiológico, que eso es clave, ¿no? El que estén constantemente viendo en dónde hay brotes, dónde hay epidemias y dónde se convierten estas a pandemias, pues permite saber cómo se está distribuyendo ese microorganismo en en una población animal, por ejemplo, ¿no? Llámese humano, ballena o algún felino. No importa, tú puedes ir monitoreando cómo va. Y hasta de hecho los puedes monitorear, por ejemplo, en plantas, porque, insisto, los microorganismos están aquí para matarnos. Eso sería muy fatalista, pero en realidad ellos viven de nuestros organismos, ¿no? Entonces necesitan para multiplicarse y para vivir. Entonces por eso se pueden estudiar, llámese por las huellas genéticas y que puedas reconstruir su historia ancestral genética y ver por dónde anduvo, o porque estés como con así todas las alertas monitoreando dónde están presentes y qué características tienen esas infecciones para describirlas. Claro, y creo que justamente has mencionado... Tengo un gato. Justamente. Bueno, creo que justamente con esto nos das una de las herramientas más importantes, que es el monitoreo. Pero para todas aquellas personas que nos ven y que tengan gatitos, perritos, tortugas, aves, ¿cómo pueden saber que a lo mejor han adquirido alguna de estas enfermedades que les transmitió su animal de compañía? Es que eso es bien interesante y es lo que a mí me apasiona mucho, porque las zoonosis se necesitan estudiar en cualquier animal, en cualquier circunstancia y en cualquier condición. ¿Por qué? Porque ellos no van a esperar a decir hoy sí, mañana no. O sea, ellos siempre van a estar en búsqueda de proliferar Entonces, algo que ha pasado en la salud pública es que la convivencia con las mascotas, ¿no? Poco se ha estudiado. O sea, sí se han vuelto un miembro clave de nuestra familia. El vínculo que adquirimos con ellos es muy grande. O sea, yo te puedo decir que mis gatitos, mis perros son pues un integrante más de mi familia y los quiero muchísimo y me llenan de mucho bienestar y tenemos una relación muy estrecha. Pero lamentablemente eso trae un costo de por medio. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista que ellos son un organismo vivo distinto al nuestro. Y en su boca, en sus patitas, como tal, ellos tienen también microorganismos propios de su especie. Entonces hay que monitorear, hay que estudiar qué está pasando con esas infecciones zoonóticas que se pueden transmitir de ellos a los humanos. Pero también al revés, las antrozoonosis no las olviden, porque nosotros tenemos también esas medidas de higiene. Si no respetamos las distancias oportunas y no compartimos con ellos, por ejemplo, yo siempre les digo a mis estudiantes, no se dejen besar la boca por tu perrito, ¿no? Es un ejemplo. Porque finalmente, en esa transmisión de microorganismos, tú no sabes las probabilidades que te pueda salir la tómbola y adquirir una zoonosis. Entonces, sí tenemos una relación cada vez más estrecha con ellos. Se han vuelto una parte esencial de la sociedad y el amor y los apapachos que nos damos mutuamente es muy bonito, pero no podemos olvidar la parte biológica, la parte de medicina preventiva y de medidas de higiene. Entonces, ¿cómo se estudia? Es complicado, porque no puedes marcar al microorganismo para saber si se le contagió o no al dueño, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo de un experimento muy sencillo. Tengo una personita con su gatito. Le pongo una bacteria marcada al gatito y si se la contagió al dueño. Eso difícilmente ante un comité de bioética puede
ser bueno o pasar, ¿no? Lo que sí se hace son las huellas genéticas. Puedes rastrear la huella para saber si las características que tiene de esa huella genética ese microorganismo son las mismas. Entonces no necesitas forzosamente hacer esta infección controlada o experimental. Digo, sería lo óptimo, ya ves que los científicos luego se nos salen lo maquiavélicos, ¿no? Sería bueno poder hacer eso, pero no se puede. Entonces, lo que tienes que buscar es otra manera de poder monitorearlo. Y entonces, con la huella genética que les mencionaba, sí puedes rastrear y comparar, ¿no? Y decir, a ver, digamos, el perrito, el gatito, la tortuga, qué sé yo, tiene este microorganismo, llámese bacteria, hongo, parásito, que tiene una huella genética muy similar a esta. Y entonces sí puedes ahí tú sugerir que están compartiendo esos microorganismos, ¿no? Nos podemos compartir microorganismos como microorganismos benéficos. Acuérdense que no todos los microorganismos son tan malos. Tenemos muchos que nos ayudan, ¿no? Que son amables o hacemos simbiosis con ellos. Pero sí se pueden transmitir y entonces hay que estudiarlo. Sí, claro. Y creo que aquí, como tú bien mencionas, hay que hacer mucha distinción. Hoy en día los animales de compañía adquieren cada vez mayor importancia y relevancia dentro de nuestras interacciones sociales e incluso dentro de nuestros núcleos familiares. Y al final del día, el fin de esta charla, de esta entrevista, no es satanizar estas relaciones con nuestras mascotas, nuestros animales de compañía o un miembro más de nuestra familia, sino crear esta conciencia de que al ser nosotros individuos de diferentes especies, pues evidentemente tenemos nosotros como especie interacción con diferentes microorganismos que probablemente con nosotros como humanos no sean dañinos, pero probablemente si se transfieren a nuestros perritos, nuestros gatitos, a lo mejor sobre ellos puede haber algún efecto o viceversa. Microorganismos que formen parte de su microbiota no les causen ningún daño o incluso puedan ser benéficos para ellos en algún aspecto, pero transmitirlos hacia nosotros como humanos pueda generar algún problema en nuestra salud. Entonces, creo que nos has dado un gran ejemplo, que es justamente todas esas personas que le dan besitos a sus perritos después de que, o está la clásica historia, ¿no? De que el perrito salió al parque y anduvo oliendo las caquitas en el parque y entonces después llega a la casa y yo le doy un besito, ¿no? Y no te pones a pensar en eso, claro que no, y no se trata de generar cierta paranoia con que, ay, ya no puedo andar agarrando a mi animal, pero ¿qué medidas de higiene o qué buenas prácticas se pueden tener con estos animales de compañía? Porque al final del día la interacción ya existe, pero hay que buscar cómo cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros animalitos. Fíjate que eso es ahí el punto clave. Para poder tener una mascota, tienes que ser responsable. Esa palabra es clave, ¿no? Tener un verdadero compromiso, porque ahora tú eres el tutor de su bienestar animal. Y recordemos, el bienestar animal incluye que sean libres de dolor, que tengan acceso al alimento y al agua de calidad, que no se les inflija ningún maltrato, que puedan expresar sus características de comportamiento de la especie, y cada vez le agregan más, ¿sabes? Al inicio eran como 4 muy rígidos, luego fueron 5, pero de manera general, digamos que esos 5 deben de ser esenciales, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo aquí a mis gatitos, por allá andaban, ¿no? Ellos son gatos y se tienen que comportar como gatos. Entonces, como dueño, yo tengo que ser consciente que no es un humano, que se va a comportar como humano, o sea, no lo debo de humanizar. Esa es la primera y clara responsabilidad de un tutor. Al momento de que yo asumo eso como un respeto, o sea, a mí no me gusta que a mí me trataran, yo me llamo Rosa, y no me gusta que me trataran como Juanita. Yo no soy Juanita, yo soy Rosa. Entonces, el respeto a la especie es lo primero que un dueño responsable debe de ser 100% consciente. Déjalo ser perro, déjalo ser gato, déjalo ser tortuga, déjalo ser pez. En el momento que lo humanizas, ahí tú lo estás violentando. Y entonces, teniendo esto consciente,
te das cuenta que tenemos un distanciamiento de especie. Él es perro, yo soy humano. Mi comportamiento de humano no lo debo de reflejar en ellos. Un ejemplo como los besos en la boca. Para los perros, el besarse el hocico es en un comportamiento de dominancia, de sumisión. La madre los muerde, no los lastima, pero los educa, marca límites. O sea, tiene una intervención el contacto del hocico para su comportamiento. Pero nada de eso es para expresar amor como nosotros entendemos un beso, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría yo que besarlo si voy a respetar su especie? Entonces, ahí ya fíjate cómo todo va en automático, ¿sabes? Como al estar consciente que no es humano, de, eso me lleva a otras decisiones. ¿Como cuáles? Como no romper la barrera de mi comportamiento humano sobre ellos. Y eso, combinado con las medidas de higiene, ¿cuáles son las medidas de higiene? Lavarte las manos, mantenerles un espacio limpio. Es triste que los perritos, por ejemplo, estén pisando sus propias excretas, ¿no? O sea, a nosotros no nos gustaría. Entonces, que les mantenga su patio limpio, a los gatos su arenero, que tú te, ¿verdad? Ese compromiso de decir, pues, tiene que estar limpio. Y el momento de que yo pienso en su bienestar y estar limpio él, en automático me protejo a mí misma. ¿Por qué? Porque si el perrito no le limpió el patio o la casa donde hace del baño, pues se va a llenar de porquería sus patas y luego con eso entro a mi casa y se me sube al pantalón o se me sube a la blusa o lo agarro yo y yo no me lavo las manos y entonces ya agarré las patas sucias y me agarro un ojo o empiezo a comer. Entonces, ¿ves cómo es como una cadenita, ¿sabes? Entonces, las medidas de higiene son las medidas de higiene, así como nosotros sabemos, lávate las manos antes y después de ir al baño. Si tú tienes tanta conciencia en tus propias excretas, o sea, es tu pipí, es tu popochis, es tuya, y tú te lavas las manos antes y te lavas las manos a después, y es tuya. ¿Por qué no lo haces así con los demás animales? Entonces, si algo del animal, pues tengo que lavarme las manos. Algo tan sencillo como el agua y el jabón tan mágico, ¿no? En la salud pública, que cambia radicalmente el riesgo de una infección. Entonces, medidas de higiene. Y por último, y bueno, no menos importante, medicina preventiva, que también es parte de de estos lineamientos o indicaciones del bienestar animal. Si yo soy la responsable de su bienestar, necesito tener medicina preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Vacunas al día, desparasitaciones al día, tanto de endoparásitos por pastillita, por los que viven adentro del tracto digestivo, y ectoparásitos para aquellos que tengan garrapatas, pulgas, etc. Porque otra vez, al protegerlo a él, primero, soy un dueño responsable porque le estoy dando el bienestar animal que yo misma me comprometí porque es mi mascota. Y segundo, me protejo a mí, porque al momento de que ciencia de su medicina preventiva, de que vaya a sus visitas, no solo porque esté enfermo, vaya a sus visitas de control al médico veterinario, me protejo yo. ¿Qué es lo que ocurre? Esta sería como la parte utópica, ¿no? Lamentablemente esto no se da en casa. Las cifras no son nada alentadoras. Lo que se ha visto es que las personas primero los humanizan y ahí la cadena se rompe, porque el perro, el gato o cualquier otro animal no es un humano y no tiene que tener comportamientos de humano. Entonces, al momento de que yo le doy esa carga de humanidad, ya rompo la distancia y es muy fácil que las zoonosis empiecen a volverse un factor enorme de riesgo. Luego, adicional a eso, no le doy el bienestar animal. Aunque no lo creas, muchas personas aman a los animales en internet, así siempre decimos nosotros como veterinarios. Demuestras el amor por tu mascota en internet, en la cartilla, que lo tengas al corriente en sus vacunas. No me pongas likes en videos de gatitos y perritos en internet, mientras tu perrito está atrás de ti, todo enfermo. Entonces tienes que ser congruente. Ponle sus vacunas. Y por último,
Es muy triste y aquí tengo que mencionarlo y a lo mejor se torna un poco triste o fatalista el asunto. De cada 10 perros, por ejemplo, que se reproducen, cerca de 8 terminan en la calle. Y el panorama se vuelve negro, negro. Porque en un país como el nuestro se ha vuelto ya un problema de salud pública los perros o los gatos callejeros. Han roto los equilibrios ecológicos. Ya muchos gatos se han vuelto un problema en diferentes sitios de reservas porque empiezan a depredar a especies endémicas del lugar. Oigan, no, pausa. Eso puede pasar cuando tienes gatos. Bien. Entonces, empiezan a depredar diferentes especies y eso los pone en riesgo. O peces se han vuelto una invasión en la naturaleza porque los sueltan en ríos. Las tortugas, por ejemplo, muy, muy populares de orejitas rojas, las famosas japonesitas, pues ya son un problema para muchos lugares porque no son endémicas. Entonces terminan abandonados. Ojalá todos estuvieran en una casa con un dueño que los semicuide, ¿no? No, en realidad están abandonados. Y entonces ahí lo que mencionaste, ¿dónde orinan y dónde defecan estos perros? En la calle. O los gatos o los animales y comen basura. Entonces ellos sufren maltrato porque están enfermos, atropellados, la gente les hace daño, no tienen medicina preventiva, no hay higiene. Y en ese parque están ellos. Entonces tú llegas con tu familia, te acuestas, juega el niño, está en contacto, se vuelve una cadena de contagio. Yo siempre les pongo a mis alumnos un ejemplo. Imagínate que la zoonosis es pintura. Llegas a una casa y que te pusieran a un solo invitado, porque eso ya se ha hecho y hay videos de eso donde le ponen a un solo invitado colores en las manos, ¿no? O sea, lo pintan en la mano. Y no se ve más que con luz ultravioleta. Está la fiesta, y al terminar del evento pasan la luz y todos están manchados. Así pasa, no los vemos, pero no los podemos transmitir. Entonces, el consejo es, si vas a tener una mascota de cualquier especie, primero infórmate para que seas consciente del bienestar animal de la especie que vas a adquirir. No es lo mismo un pez a un conejo, a un cuyo, a un perro, a un gato, no lo son. Entonces, si tú eres amante de alguna de ellas, documéntate, ¿no? ¿Qué características necesita? 2, siempre un respeto por el bienestar animal, que en realidad, entre comillas, es un bienestar humano, como ya les dije. Lo cuidas a él y te cuidas tú. 3, no lo humanices. Recuerda siempre que su especie necesita cosas únicas que tú no necesitas y viceversa. Medidas de higiene y medicina preventiva. Con todo lo que acabo de decir, la vida con una mascota es fantástica. Hay estudios que han demostrado cómo estar en contacto con ellos te ayuda al sistema inmune, a enfermedades crónico-degenerativas, a la depresión, son divertidísimos, te hacen reír. O sea, en realidad son una chulada, ¿cierto? Pero para poder lograr disfrutar de esa convivencia tan bonita, hay que hacernos responsables. Claro que sí, creo que el mensaje de esta primera parte es hay que ser responsables con nosotros mismos y con nuestros animalitos de compañía. Y bueno, ya nos adelantabas precisamente esto, ¿no? Hay que tener estas medidas de higiene, cuidado y respeto con nuestros animales, pero también otra parte de tu investigación se centra precisamente en los beneficios que tienen estos animales de compañía y particularmente los animales de asistencia en un modelo con personas que padecen diferentes trastornos. Entonces, platícanos de qué va esto. Bien, mira, ese proyecto también es muy interesante. Bueno, para mí, que me fascina esto de una salud, o en inglés One Health. Ahí no solamente piensas desde la salud pública, sino el bienestar integral, ¿no? Entonces, ¿qué se ha estudiado? Este vínculo que se crea entre los animales y los humanos es muy poderoso. Esa sensación de bienestar, no crean que están locos, ¿eh? Somos un mar de locos porque todo el mundo lo sentimos, porque es cierto, es verdad. Encontramos en ellos un refugio de emociones, nos hacen reír, nos distraen.
Hay un estudio, por ejemplo, que se llevó a cómo la gente vivió la pandemia cuando tenían o no tenían perro, y los resultados lo demuestran. Todos aquellos que tenían perro mencionaron sentirse más tranquilos, les daba una paz o distracción, les ayudaba a tener una sensación de bienestar o responsabilidad, porque finalmente te tenías que parar a darle de comer, a caminar con él, a jugar con él, o sea, te daba cierta estructura de tu día a día, porque recuerden que la pandemia pues nos puso al revés nuestra vida, ¿no? Entonces, el beneficio fue gigantesco, demostrado. Y así como ese estudio hay un montón que han visto no solamente beneficios a nivel de sensación de bienestar, sino hasta a nivel de nuestro cuerpo. Han monitoreado, por ejemplo, en personas de la tercera edad, cómo el estar en contacto con animales, pueden ser gatos o perros, a relajarse, tienen mejor control de su hipertensión, su sistema inmunológico está como más atento, no tan inmunosuprimido. Y la lista de ejemplos yo te puedo entretener como un montón, porque son muchísimas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Estudiarlo, medirlo y determinarlo. ¿Por qué? Porque la ciencia no se basa en una anécdota. Ay, a mí me hace sentir bien. No, la ciencia te tiene que demostrar con evidencia el efecto que tiene sobre el cuerpo. Entonces, el proyecto que tenemos nosotros en el laboratorio es poner en diferentes circunstancias de salud mental el contacto o la terapia coadyuvante de intervención asistida con perritos. Y los resultados han sido muy interesantes. Ahorita lo hemos probado con mamás que lamentablemente cuando están en el periparto, recuerden que el embarazo, el parto y la maternidad es una exigencia enorme. O sea, la mujer vive no solamente un cambio fisiológico, hormonal, alimenticio, emocional, familiar, profesional, o sea, todo les pasa, ¿no? Cuando acaba de tener a su bebecito. Entonces, hay mujeres que su red de apoyo les permite salir adelante y todo bien. Pueden vivir un momento de ansiedad y de estrés, pero eso no se vuelve patológico porque en un corto periodo de tiempo regresan a sus emociones base, vamos a decir. Pero tenemos otro porcentaje que está muy subestimado porque esta enfermedad de la depresión postparto es un tabú, nadie lo puede decir, o sea, que una mamá diga me siento mal o no estoy contenta, la sociedad todavía no está listo para esa plática, ¿no? Entonces hay que hacer más difusión. Entonces se habla que es el 20% de las mamás, o sea, es un montón de mamás que viven ese periodo sufriendo en silencio. Entonces, los retos, porque primero difícilmente acuden por ayuda, y aquellas que acuden, que ya es un porcentaje menor, muchas se niegan a una terapia farmacológica, porque están amamantando, porque no se sienten confiadas. Y entonces aquí las terapias alternativas, coadyuvantes, como la intervención asistida con perros, ha sido bastante prometedora. Y en nuestros estudios lo que hemos visto es que sí mejoran mucho en las escalas de estrés, de depresión postparto, mucho. O sea, durante estas intervenciones lo que reportan es que se sienten en un lugar seguro, que el vínculo que tienen con el perrito les ha ayudado, les genera bienestar o tranquilidad, que lo que aprenden en la terapia, porque no creas que es acariciarlos nada más, o sea, la intervención tiene un objetivo y está estandarizada con actividades y con procedimientos muy bien. Entonces, lo disfrutan, aprenden. Muchas de ellas nos comentan que en casa repiten estas cosas con sus propias mascotas. Entonces, por ejemplo, no te voy a contar de una que estaba tan deprimida y tan cansada que ya no hacía nada, o sea, solamente atendía al bebé y el único periodo que tenía de descanso veía el TikTok, ¿no? Es decir, empezó a asistir a las terapias y entonces tenía una perrita que dijo, oye, pues la voy a sacar a hacer lo mismo que estoy haciendo en las terapias, ¿no? Entonces eso la obligaba a salir a caminar, empezó a salir al parque, a hacer las cosas. Entonces sí sirve bastante, pero hay que estudiarlo, hay que demostrarlo con evidencia científica. ¿Por qué?
porque así rompes con la teoría de que es una autopercepción, un efecto placebo, que aunque podría ser suficientemente válido, ¿no? Porque si te hace sentir bien, está bien, pero no, hay que demostrarlo con evidencia. Entonces en eso andamos, ¿tú crees? Midiendo todo eso que se hace en el cuerpo. No, pues perfecto. Creo que es un estudio muy valioso que permite precisamente llevar a resultados duros, resultados tangibles, todas estas Ujú, percepciones que precisamente dices, queremos eh, darle una validez científica a todas estas ujú. percepciones, más allá de decir, ay, bueno, es lo que tú piensas, lo que tú sientes, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Rosa, por esta plática, por darnos a conocer todas estas cosas tan interesantes que haces, tu investigación y precisamente el que cualquier persona que esté viendo esta entrevista pues se lleve un mensaje diferente. Por un lado, pues la adopción responsable, el cuidado de los perritos, porque o cualquier mascota que tengan en casa, porque al final del día cuidarlos a ellos de manera indirecta es cuidarnos a nosotros en términos de Así mismo. salud Ujú, pública. Y también el que es la terapia de acompañamiento con animales también te permite y está dando resultados tangibles sobre tu salud física y tu salud mental. Entonces, exacto. para cerrar, eh, si alguna persona está interesada, como tú dices, quisiera documentarse antes de tener la Ujú, adopción responsable de cualquier animalito, o si quisiera informarse un poco más sobre estas terapias de acompañamiento, ¿qué ujú. recursos tienen o cómo podrían contactarte? Bien, mira, no sé cómo podría compartirte nuestros datos de contacto, pero si no, búsquenos en nuestras redes sociales. Estamos como LEUS, es el Laboratorio de Epidemiología en una Salud. Ahí nosotros tenemos con mucha frecuencia foros. Acabamos de organizar un foro nacional de zoonosis y resistencia antimicrobiana, que no podemos irnos sin mencionarla, ¿no? Nada más para que les dé un poquito más de pavor. Esos microorganismos cada vez se vuelven más fuertes y más hábiles para salvarse, ¿no? De los antibióticos que tenemos diseñados. Y eso es un problema enorme de salud pública, entonces no hay que dejarlo de vista. Entonces ahí nos pueden buscar en las redes sociales. Organizamos con frecuencia talleres, foros. El laboratorio está abierto para movilidades. Si alguien está interesado en hacer alguna movilidad presencial o digital, con mucho gusto, háganoslo saber. Mi correo, no sé, te lo puedo, es rosa.perez@uac de la Universidad Autónoma de Querétaro .mx. Entonces mándenme un correíto y yo con mucho gusto, porque finalmente ese es el objetivo, que podamos asumir una responsabilidad de nuestra relación con los animales. Llámese, y aquí me voy a salir un poquito no solo de los mascotas, de los animales silvestres, de nuestra relación con la biosfera, con nuestro entorno. One Health o Una Salud quiere hacer sensible a la ciudadanía, a las instituciones, a los gobiernos, de que no podemos aspirar a que un humano alcance una salud genuina sin considerar la salud animal y la salud del ambiente. Estamos interconectados en nuestra biosfera gigantesca. Entonces, no podemos aspirar a esa salud o ese bienestar integral sin pensar en la salud de aquellos otros organismos con los que estamos en contacto día a día. Y como bien mencionaste tú, al cuidar a nuestras mascotas, por un lado, uno, las protegemos. Dos, les, les damos a cambio de todo lo que nos dan lo mínimo que se merecen, ¿no? Porque ya ahorita les comenté cómo sí nos ayudan a nuestra salud, a nuestro bienestar, a nuestra mente. Entonces, si ellos son el mejor amigo del humano, ¿por qué el humano no es su mejor amigo en reciprocidad? Nosotros somos muy crueles con los animales. Entonces, si ellos siempre están y piensan, ¿no? O sea, a nuestro beneficio, entre comillas, ¿por qué no somos recíprocos? Sí, y eso que nosotros somos los pensantes, ¿no? Entonces, sí invito yo a la reflexión siempre de que una mascota sana es una familia feliz. ¿Por qué? Porque estás consciente de que todos deben de estar saludables.
Entonces sí, contáctenme si les interesa, si quisieran hacer alguna estancia, algún proyecto en conjunto. El laboratorio siempre está con las puertas abiertas. Muchas gracias, Rosa. Nos llevamos muchísimas reflexiones, muchísimo aprendizaje. Y bueno, pues ya lo saben, vamos a poner en la descripción del video en los medios de contacto Ujú. de la doctora Rosa para cualquier persona que estuviera interesada en colaborar o en todo caso obtener mayor información al respecto. Adelante. Muy Entonces, bien. pues muchas gracias, Rosa, por todo el aprendizaje que hemos obtenido hoy. No, a ti. Quiero reconocerles que puedan, que tengan un espacio como este. Yo creo que deberíamos de tener más espacios como el de ustedes porque gracias a estos esfuerzos que tienen a la población, la gente se puede enterar, ¿no? Se puede informar, se puede documentar y la decisión que tomen es más consciente. Entonces, a ti te lo agradezco mucho por crear este espacio y sobre todo por la invitación. Bueno, gracias a ti y a ustedes, gracias por vernos y aprender más sobre la zoonosis y los animales de compañía. Gracias.